Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa lamenta profundamente la muerte de un sin techo por el frío en Roma. Francisco se mostró particularmente entristecido por la muerte de un sin techo a causa del frío en los alrededores del Vaticano. Pensiamo a Edwin, pensiamo cosa sentì quest'uomo, 46 anni, nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato anche da noi. Preghiamo per lui. El Papa recordó las duras palabras que pronunció un pontífice santo en una ocasión parecida entre los siglos VI y VII. Preghiamo per Edwin. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, che dinanzi alla morte per freddo di un mendicante affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come il Venerdì Santo. Francisco recordó que concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos y pidió unirse a esa celebración. La ciática le obligó a dejar en manos de otros esa ceremonia y la del Domingo de la Palabra de Dios se limitó a dirigir el Ángelus, puesto que requiere menos movimientos. El hermano Pedro Manuel es un misionero con olor a santidad. Pedro Manuel Salado de Alba nació en Chiclana, de la Frontera, España, y fue un misionero del Hogar de Nazaret. Dedicó su vida a formar a niños y a servir en su comunidad. Fue destinado a Ecuador, donde cumplió una ardua labor, dirigir el colegio de su comunidad, donde mostró todas sus cualidades profesionales, humanas y espirituales. Pero el mediodía del 5 de febrero de 2012, durante un paseo a las playas ecuatorianas de Esmeraldas, todo cambió. El mar embravecido arrastró a 7 niños y Pedro Manuel corrió a su rescate. Lo llevaron a la orilla, exhausto, y en la orilla, cuando ya una de las hermanas le dijo: Pedro Manuel, los has salvado a todos, él abrió por última vez los ojos y expiró. Los niños pues estaban todos rodeándole, rezándole a nuestro Dios para que no se lo llevase. Pero Pedro Manuel ya había cumplido su misión en la tierra. Se había entregado durante muchos años en Córdoba, después en la misión, y aquí así quiso Dios que entregase su vida. Su olor a santidad llevó a que se iniciara la causa de beatificación el 12 de octubre de 2018 en la Catedral de Córdoba. Todos los que tratábamos con él salíamos enriquecidos por esa alegría, por esa paciencia, por esa escucha y por supuesto por esa entrega. Su vida y su entrega es una invitación a entregarte tú, también como él se entregó, como quiso a los que tenía a su alrededor, como dio la vida por ellos hasta el último momento. Humilde, gran trabajador y algo tímido son algunas de las cualidades que caracterizaron a este siervo de Dios. Sus hermanos del Hogar de Nazaret dicen que su causa supone una palabra de ánimo para la Iglesia en la lucha por la meta de todos los consagrados, la santidad. Debemos crear comunidad alrededor de la familia. Es uno de los apartados que nos ofrece Amoris Laetitia. Para conmemorar los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ha convocado un año especial para reflexionar sobre la familia en la actualidad. Comenzará el próximo 19 de marzo. Por eso, Rome Report Premium presentó un encuentro Zoom con expertos en el área para meditar sobre sus realidades y desafíos. Debemos crear comunidad en torno a las familias también que tienen crisis, que tienen dificultades, darle la percepción darle la posibilidad de no sentirse solas en las dificultades. Esta es una exigencia muy concreta que todas las familias perciben en este momento, especialmente con la pandemia, ¿no?
Expertas en el área resaltan que a pesar de la disminución de matrimonios en Europa, aún hay esperanza de fortalecer la institución matrimonial. A veces una de las claves que puede llevar al conflicto, incluso a los malos entendidos o incluso a esas dinámicas de agresividad y violencia, es la falta de comunicación, la falta de autoestima y el estar continuamente luchando no solo con uno mismo, sino con el entorno. En el interior el joven anhela esto, pero el mundo actual se encarga como de ahogar este anhelo. No podemos negar que los medios de comunicación, las canciones, incluso las leyes, todo está avanzando como en contra de la institución del matrimonio. Y eso al joven como que le resta entusiasmo. Una de las propuestas del Vaticano es que sean las iglesias locales las que profundicen en el acompañamiento, formación y seguimiento de la vida matrimonial para afrontar los problemas desde la raíz. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Marcos, tenemos la frase hermosa del envío de Jesús a sus 11 discípulos. Después de resucitado, por supuesto, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. A los que crean y se bauticen, se salvarán. Y a los que no crean, ya sean condenados o se condenarán. Y estas son las señales que acompañarán a los que crean. Curarán enfermedades, expulsarán demonios. Y así Jesús va enumerando una serie de símbolos y de señales que va a acompañar a la persona creyente. Hoy la iglesia celebra el día de la conversión de San Pablo apóstol. Sí, ese discípulo de la escuela rabínica, donde aprendió todo de la ley, donde era un celo que devoraba su pasión, su corazón, y por eso en su mal entendimiento comenzó a perseguir a los cristianos porque pensaban que se habían de alguna forma rebelado contra la ley del Señor. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hoy nosotros somos testigos fieles de esa conversión que le llevó a Pablo a bajarse de su caballo. Esa conversión que le va a marcar la vida y que de ahora en adelante será un discípulo entregado a Cristo Jesús y a su obra salvadora. Es interesante cómo Pablo se vuelve el apóstol de los gentiles. Ese Pablo que, a pesar de que había manchado sus manos con sangre y había hecho sufrir tanto a los discípulos de Cristo, Dios lo perdona y le hace uno de los suyos, para que, siendo él testigo del Evangelio, todos aquellos que ahora lo vean a través de su testimonio, crean en Jesús, que lo ha elegido y que también lo ha enviado. Hoy también el Evangelio nos hace el llamado de ir y proclamar la buena nueva. Proclamar el Evangelio en todos aquellos ambientes donde nos encontremos. Sí, la proclamación del Evangelio, sobre todo en nuestra propia vida. Nosotros necesitamos convertirnos en el día a día, ir transformando aquellas cosas que nos separan de Dios, ir transformando aquellas cosas mediante las cuales hacemos sufrir muchas veces sin querer a los demás. Ir transformando cada pensamiento, ir transformando cada palabra, cada acción, cada mirada, cada gesto, para convertirlo
en un signo, en un símbolo del Evangelio, para transmitir a Dios a través de ellos. Y así podamos nosotros también lograr la conversión de un amigo cercano, de un conocido, de un familiar, incluso muchas veces de nosotros mismos. Hoy nos invita el Evangelio a poner en acción la misión recibida en nuestro bautismo. Esa misión que es de llevar a Cristo, primeramente en la vida personal y luego a través de nuestro testimonio de vida y de la proclamación de nuestra palabra, que va a ser, no es sin ser otra más que la palabra de Dios, lograr transmitir esperanza, lograr transmitir amor, confianza, ternura, paz, porque eso es lo que es el discípulo de Cristo. Transmite paz, gozo, alegría, pero también es testigo fiel y denuncia las injusticias y proclama la misericordia de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de poder ser fieles a su amor. Que así sea. Nos vamos a El Salvador, donde el presidente del Banco Central de Reserva pagó abogados con dinero público. La Sala de lo Contencioso Administrativo aceptó la petición del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, y suspendió la audiencia en contra del nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. El funcionario era representado por 2 abogados financiados con fondos públicos. Nosotros desde ALAC solicitamos a los magistrados de la sala que se impugnara a los apoderados del señor Rodríguez, por la razón de que el señor Rodríguez debe comparecer en carácter personal, no está compareciendo en carácter de presidente del BCR. ALAC, la parte demandante en el caso, sostuvo que el presidente del BCR violó el artículo 6, literal F, de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe a los funcionarios exigir a sus subordinados usar el tiempo laboral para fines no institucionales. Desde ALAC vamos a solicitar al Tribunal de Ética Gubernamental que se pueda imponer una infracción por la utilización de recursos del Estado, es decir, a los abogados del Banco Central de Reserva. ALAC demandó al presidente Nayib Bukele por nombrar como presidente del BCR a Rodríguez. La organización afirma que el funcionario no cumple las credenciales que exige la ley orgánica del banco. La audiencia se reprogramó para el 2 de febrero. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval. Siguiendo en El Salvador, se reportan 1.235 casos de coronavirus en solo 4 días. El Ministerio de Salud ha contabilizado 1.235 casos de COVID-19 en los últimos 4 días. En la última actualización se reportaron 284 nuevos casos. Desde que se anunció el primer paciente de coronavirus, El Salvador ha acumulado 52.000 casos. Sin embargo, el infectólogo y miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, Iván Solano Leiva, insiste en que hay un subregistro de contagios y fallecidos. De acuerdo con el especialista, solo en el Hospital El Salvador fallecen a diario 20 personas, mientras que el gobierno reporta un promedio de 10 decesos a nivel nacional. Pero solo en el Hospital El Salvador, en la última semana se han estado presentando un promedio de 20 personas fallecidas, solo en el Hospital El Salvador. Por lo tanto, creemos que hay un subregistro sumamente importante que trata de ocultar información con otros fines, ¿no? Solano Leiva advirtió que la situación hospitalaria puede salirse de control. Sabemos también que el Hospital de El Salvador está a una capacidad casi del 100% en cuanto a pacientes ingresados, en cuanto a pacientes en cuidados intensivos, en cuidados intermedios y en áreas generales, ¿no? De tal manera que contrasta con esos datos que nos proporciona a diario el Ministerio, la realidad. Además, sostuvo que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización aún no tiene información sobre la llegada de las primeras vacunas contra la COVID-19.
Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval. Nos vamos a Guatemala, donde el presidente Alejandro Yamatei nos dice que iniciará los festejos del Bicentenario el 27 de febrero. El mandatario confirmó que las actividades por conmemorarse el Bicentenario de Independencia iniciarán el próximo sábado 27 de febrero, 200 días antes del 15 de septiembre. 27 de febrero vamos a iniciar, primero Dios, el acto de la conmemoración del Bicentenario. Son 200 días antes. Vamos a tratar de llevar la llama de la libertad y de la paz y de la unión entre los guatemaltecos hasta el último rincón. Si todo va bien, vamos a arrancar el 27 de febrero en un lugar muy simbólico para Centroamérica, y estamos a la confirmación de si vamos a poder contar con el espectáculo de luz y sonido que queremos para arrancar ese acto, que sería el sábado 27 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Guatemala, junto a los países del Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, conmemoran 200 años de independencia patria el próximo 15 de septiembre. Siguiendo en Guatemala, les presentamos ahora el mapa epidemiológico del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el semáforo de alertas por región, que recoge los datos del 8 al 21 de enero de 2021. De acuerdo con la actualización, se establece por primera vez un municipio en verde. 89 municipios se encuentran en color rojo, 101 en naranja y 149 en amarillo. La actualización está de la siguiente forma. En alerta roja hay 89 municipios, hace 2 semanas eran 68. La diferencia es de 21 municipios más. En naranja hay 101 municipios, anteriormente hubo 85, por lo tanto aumentaron 16 municipios a esta alerta. 149 municipios permanecen en alerta amarilla, anteriormente eran 187, por lo tanto disminuyeron 38 municipios. Y por primera vez hay un municipio en verde que llega a la nueva normalidad. El Ministerio de Salud felicitó a San Martín Zapotitlán, ubicado en Retaluleu, por ser el primero en alcanzar la alerta verde desde que se implementó el semáforo de alertas. Según dieron a conocer, el municipio registra un solo caso y cuenta con una población de 13.094 habitantes. San Martín Zapotitlán podrá realizar la mayoría de actividades económicas y sociales, siempre implementando las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, como lo es el uso de mascarilla, la aplicación de alcohol en gel y el distanciamiento social. Autoridades de salud pública enfatizan en que es importante no bajar la guardia y evitar aglomeraciones para evitar que el virus se siga propagando. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Comenzamos con las cifras que nos da el Ministerio de Sanidad. En este día 25 de enero nos reporta lo siguiente. Han fallecido durante toda la pandemia aquí en Perú un total de 39.777 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 169 personas. Mucho. Hace una semana estábamos entre 40, 50, 60. Ha crecido mucho el contagio y también las muertes. Fíjense que han fallecido ya 266 médicos dedicados a sanar y a salvar vidas. La han perdido. De alguna manera han muerto también por amor. Nosotros nos unimos a ellos, a sus familiares y a todos los que están en duelo para pedir a Dios consuelo, fortaleza y también que desaparezca para siempre este virus que tanto daño nos está haciendo. El Ministerio de Educación ha determinado que a partir de hoy hasta el día 5 de marzo se pueden inscribir para el nuevo año escolar. Así pues, padres de familia, no lo olviden, comiencen a inscribir ya a sus hijos, no lo dejen para la última hora. También ante las elecciones generales del 11 de abril,
los candidatos están haciendo su campaña de una manera muy distinta a años anteriores. El candidato Lescano pide a todos los partidos que haya transparencia, que no haya engaño, que no haya fraude, que no haya corrupción. Un candidato muy importante está ahora presentándose, que defiende todos los valores cristianos. Él se llama Rafael López Aliaga y él es pro vida, defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Él defiende especialmente a los pobres. En su programa quiere poner una posta médica en todos los lugares pobres. Quiere también concentrar los ministerios, disminuirlos un poco. También poner el bachillerato técnico, en fin, cosas que pueden ser muy importantes para la vida social, política del Perú. En la Villa Panamericana, donde van muchos contagiados, ha aumentado las camas hasta 1.112 camas. También el mar estos días ha estado muy bravo, sobre todo en el Callao, unas olas tremendas que como nunca se habían visto, que incluso han llegado a algunas casas, pues malogrando mucho todo. Se ha anunciado, ya lo anunció el arzobispo ayer en la misa, la asamblea en noviembre en la Virgen de Guadalupe, asamblea pastoral de América Latina. En Trujillo el 50% de los ambulantes están contagiados. También el gobierno intenta poner nuevas leyes, normas ante este crecimiento de la pandemia. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Nos vamos nuevamente a El Salvador, donde la UCA nos ha presentado la siguiente cápsula sobre las masacres acontecidas durante el conflicto armado. Hoy les presentamos la masacre de Pacún, en Tecoluca, San Vicente, El Salvador. Un día, 5 de julio de 1980, a las 3 de la mañana se oyeron un montón de carros nacionales que se oía de San Nicolás, el montón de carros que venía llenos de tropa. Mi padre salió a las 6 de la mañana cuando oímos los disparos, una descarga de G3. Le pusieron en ese llanito cayó. A la propia 6 de la mañana que él iba a agarrar unos bueyes para ir a centralear una milpa. A esa hora nosotros todavía no sabíamos que él estaba atendido. Pero teníamos mi hermano mayor que donde oyó los disparos, como él acaba de decir, dijo, él es mi padre que han matado. Y a mi papá y a todos allí queriéndose, pero no nos dejaban salir. Donde llegué al borde del EMPA yo lo descansé un ratito y vi de yo que se hincó uno a quererme tirar y me dejó ir para abajo, mira. Y entonces donde me tiré para abajo teníamos una cueva así que salía así para arriba también, como lagarto, así para arriba, que quedaba en lo seco. Uno se metía por el agua, pero allá ya estaba seco, la cueva allí, y allí estaba, ya decían, ya va a salir hasta el portal, esperemos. Vi que se oscureció y donde ya se oscureció yo salté arriba y me vengo ya ella llorando que yo ya no estaba aquí, que ya me habían matado también. Me mataron 3. Y mi esposo, y mi hermano. Y sobrinos, que eso ya no se digan.
Y regresamos ahora a la ciudad eterna, a Roma, donde el diario que el diablo secuestró e intentó quemar se encuentra ahora resguardado en esa ciudad italiana. Guardar reliquias. En este gran salón resguardamos reliquias, principalmente de santos pasionistas. Se trata de fragmentos ex corpore, ex ossibus o ex capelis, y así sucesivamente, de santos y beatos. Entre ellas se encuentra esta reliquia del beato Eugenio Bolchikov, un obispo búlgaro encarcelado tras un falso juicio y luego asesinado por comunistas. Estas son sus únicas reliquias, ya que sus restos fueron lanzados a una fosa común. En medio de las cientos de reliquias se encuentra el cráneo de Santa Victoria, fragmentos del cuerpo de Santa María Goretti, San Miguel de la Dolorosa y claramente también hay reliquias del fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, como este ataúd en el que reposaban sus restos e incluso sus disciplinas. También están estos cabellos de Santa Gemma Galgani, la santa de la familia pasionista que por órdenes de su director espiritual inició a relatar sus experiencias místicas en el llamado El Diario de Mis Pecados. El diario tiene manchas que son verdaderas marcas de quemaduras. Se dice que este diario fue robado a Gemma y que el autor de este robo habría sido el diablo, que a su vez habría intentado quemar el diario. Incluso en un par de páginas se puede ver la huella de un felino. Gemma murió a los 25 años y su vida está llena de momentos de gran misticismo que la llevaron a convertirse en la primera santa italiana del siglo XX. Cientos de personas acuden a este lugar para poder admirar su diario. Los selfies no pocos delante del antiguo ataúd de San Pablo de la Cruz o delante de su máscara o de reliquias, de San Gabriel de la Dolorosa, por ejemplo. Todo esto se detiene delante al diario de Santa Gemma. Eso es lo que veo con los ojos de la vista, pero con los ojos y oídos del alma puedo haber visto y oído algo, pero prefiero guardarlo en el secreto de mi corazón. Las reliquias son objetos devocionales que remiten a una época o personajes del pasado. La Iglesia Católica conserva y venera muchas como parte del testimonio de la vida de los santos. Comúnmente las reliquias son conservadas en capillas u otros lugares dignos, como esta increíble lipsanoteca, que puede ser visitada en el monasterio de los Padres Pasionistas en Roma, justo al lado de la Basílica de San Juan y San Pablo. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta la fiesta de la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Conozcamos un poco más de su historia. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 25 de enero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la conversión de San Pablo. La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles narra la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba a algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre.
Entonces el Señor le respondió: vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció por el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esta religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y en la carta a los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.avatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en las cadenas de cable de Centro y Suramérica, nuestras cadenas hermanas y por supuesto también en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Sigan en sintonía de AVA Televisión y que Dios los bendiga.